Buenas tardes a todos. Yo quisiera comenzar partiendo del final y regresar al inicio. Inicialmente quisiera agradecer a todos los organizadores, agradeciendo particularmente a las personas que están en otras partes y nos están oyendo en estos momentos. Y entonces también quiero agradecer a todas las personas, todos los relatores que hablaron antes de mí y hablaron de lo que yo también quiero plantear aquí. Han hablado de orden, de la energía y también han hablado de bioenergética. Mi argumento es muy simple. Mi argumento habla de la homeomesosiniatría, que está compuesto por tres palabras muy simples, entre comillas, pero que tienen una gran profundidad. Como pueden ver en esta imagen, ustedes saben que en Asia ya se hablaba de energía. Y nosotros donde estamos en estos momentos, en uno de estos puntos en el planeta Tierra, que es donde vivimos. Lo que les vengo a proponer no es nada absolutamente nuevo, es algo de una gran antigüedad, es un conocimiento que viene de hace 700 años atrás. En esa época trabajaban sobre la energía, se veía casi todo desde el punto de vista energético y para curar a las personas evaluaban cómo estaba su estado energético. Por ahora no tengo nada que proponer y en estos momentos tomo una responsabilidad como médico. Ha llegado el momento en que ya suministrar pastillas, es decir, fármaco, no resuelve nada o resuelve muy poco. Y yo propongo en este momento que deberíamos integrar la bioquímica y la biofísica y de esta manera pudiéramos abrazar un gran concepto, una forma de trabajar y tener grandes resultados. Y los relatores que tuvimos en precedencia han hablado sobre eso, han hablado de los tejidos, han hablado del agua, del tejido conectivo, de las membranas, han hablado de la célula. Y aquí yo propongo mi punto de vista. Si hay información y hay una estructura, entonces hay una posible evolución en relación al tiempo. Y eso ya lo hablaban los chinos. Trabajaban con la energía. Ellos veían de la siguiente manera el macrocosmo y el microcosmo. Las leyes de la física, las leyes de la naturaleza están implícitas en nuestras leyes, en las leyes del sistema biológico, de nuestro sistema biológico. Y no estamos hablando de nada en particular. Las leyes físicas son iguales o muy similares a las leyes de nuestros procesos biológicos. Mi exposición es bastante simple, estamos hablando de campos que se pueden purificar a través de agujas, de acupuntura, utilizando jeringas también y un poco de homeopatía. Homomesosiniatría. Serían remedios de homeopatía que se inyectan con las jeringas en los puntos de acupuntura. Y he terminado aquí, gracias. Y he terminado aquí, gracias. Es muy simple, pero Es muy simple realmente, pero en este tiempo voy a explicar que es algo diverso. estamos mirando a esta estatua, este señor, ¿sí? Como está tranquilo, parece estar durmiendo, Ahora, vemos esta figura. Este señor ojos cerrados, que se ve muy tranquilo, que parece que está durmiendo. dormido, Algunos pensarán que está aburrido, otros que está deprimido lo que hizo, o que está pensando en su pasado, pensando en lo que hizo o lo que no hizo. O quizás está pensando en algo de otro planeta o en el futuro. Como mencionó el profesor Aletti, cada uno puede tener una perspectiva diversa de la misma situación. Cada uno puede ver a su propio modo. perspectiva, desde su punto de vista, cada uno ve a su manera. Este señor, un día, estaba en un
ambulatorio lleno de gente, Este señor, durante un bel día, dentro de su ambulatorio que estaba lleno de gente, se levantó de su oficina y le dijo a todos: señores, disculpen, pero de ahora en adelante no voy a trabajar más como médico. cierra la oficina Y médica mandó a salir prácticamente a todos sus pacientes. ¿En qué estaba pensando? y muchas maneras de pensar. No lo sabemos. Prácticamente cerró su actividad Lo que tenía en que su hacer ambulatorio es mirar al y enfermo salió a buscar algo verdaderamente para distinto. curar. Como dije, hay muchas maneras de pensar, pero lo que yo pienso que sucedió en ese momento fue lo siguiente. Específicas y muy precisas, una enfermedad símil Él veía a la persona que estaba enferma viviendo y en ese por lo momento. tanto pensó que para curar a una persona enferma es necesario provocar en él, a través de sustancias específicas y muy El precisas, problema una enfermedad similar con a aquella que él mismo está viviendo. Y en problemas ese momento él creó la ley de la similitud o de las similitudes. más allá de eso, Tengo una enfermedad, entonces estudió también produzco un producto que produzca una enfermedad símil. Luego de eso estudió por muchos años y escribió muchos libros, libros que aún en día se leen. Y creó favorecer 15, 16 pares, cada remedio y tiene estos remedios llenas se acoplan y producen varios síntomas de cómo estos remedios se comportan mientras el paciente duerme, explora su parte más densa y de esa manera estudió muy compleja de manera muy detallada todos los síntomas que puede tener una persona enferma. padre de la Y esta homeopatía. persona luego resultó ser el padre de la homeopatía. Sucesivamente, Sucesivamente, otro médico de origen siempre alemán ve las cosas desde otro ángulo nuevo. muy Sobre la particular enfermedad. de la enfermedad. Él no mira el remedio, no mira el recurso, la solución, sino mira a la enfermedad. No ve al enfermo, sino a la enfermedad. Para él, el principio de la enfermedad es esta. La enfermedad son, en último análisis, el producto de un Al efecto final de una de la, intoxicación de la intoxicación del organismo, como tanto local como sistémica. nada de particular, Nada de particular. forma de ver. Pero, ¿qué hace? Él qué Ve hace, el proceso de la ve el enfermedad proceso y de la ¿qué hace? enfermedad, cómo se mueve, qué hace. Y con ello creó una tabella Y de tres creó una fases tabla muy simple, como ven, con del fases, camino de la con las enfermedad fases y el recorrido que hace una enfermedad. fase de la Estos son tres fases: fase la humoral, fase humoral, la fase de las sustancias fundamentales, y ahí está incluido el tejido conectivo, y creó una división muy fase interesante. celular, Dividió estas mismas fases fases a su vez en dos divididas. partes y las separó entre izquierda y derecha. ¿Qué quiere decir esta subdivisión? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta tabla para nosotros realmente es muy simple, Fruto pero de en qué realidad es conocimiento, el resultado de muchísimos años de trabajo observación, para llegar, por decir llegar a de su alguna manera, esa manera a de un ver punto de vista ya muy muy diverso complejo. y simplificado. Entonces, esta subdivisión biológica está en una sustancia importante que es el tejido Esa conectivo. subdivisión es Un un tejido, como que ya se ha hablado tejido antes, conectivo conduce el fluido de la esencia de la vida. hasta llegar a la esencia de la vida. También no solamente podemos ver en Consiste esto la parte de depósito. ¿Qué quiere decir? de almacén, Es la consiste frontera un límite en esta división donde el organismo que tiene problemas. al pasar esto, Al pasar los más fluidos allá van del tejido rompiendo conectivo, este se convierte en ese algo congelado, algo petrificado, petrificado, y genera poco ese intercambio de información. intercambio.
Y si sigue de esta manera, podemos llegar a enfermedades como por ejemplo el cáncer, algo que lamentablemente mucho estamos viviendo muy a menudo. Al mismo tiempo, ustedes pueden ver que él no habla de cardiólogo, ritmólogo, ni del nefrólogo. Luis habla de sistemas, sistemas circulatorios, sistema nervioso, aparato locomotor. Él veía la complejidad. viendo una forma de complejidad. Y hoy es la complejidad lo que estamos mirando. Pero el trabajo no termina El aquí. trabajo del régimen El trabajo de aquellos remedios simples busca remedios muy por simples por cada fase crear intenta para una cada fase tipología de remedio. distintas posibilidades de fármacos naturales o remedios. Por ello, en la homeopatía Y tenemos por lo tanto, en homeopatía le puedo garantizar que tenemos cientos y cientos de productos que son excelentes para los distintos problemas, para para la los inflamación, para los dolores de cabeza, para muchas cosas que trabajan mucho mejor que cualquier otro fármaco. Por ello deseo decir, ya, stop. Lo que dijo el doctor Morelli Por eso quise decir un basta. estímulo Aquello que ha dicho se Marco, despresta que el es un estímulo más estímulo pequeño puede crear grandes resultados. Por lo tanto, este señor ha creado otro tipo de fármacos, remedios que trabajan prácticamente dentro del todo el organismo y no de sus partes u órganos individuales. sintonía entre los fármacos que pueden Trabaja sobre pasar las por el células, los organismo tejidos. Podemos o sin llegar sintonía inclusive con la misma fiala, o hasta a nivel con la celular, misma ampolla, que pueden llegar incluso llegar a los hasta el mitocondrios mitocondrio para dar y energía darle energía y llevar a esta persona, a sacar a esta salud, persona del estado de enfermedad, llevarlo poco a poco a un estado de estado equilibrio. de salud. Piensen, por ejemplo, solamente en un resfriado. Pensemos solamente al resfriado. De excreción Tendríamos la primera fase, que es la fase inicial de secreción. de tachipirina, La etcétera. persona tendría necesidad de la El tachipirina. organismo Yo puede diría enfrentar esta fase, que no hace falta, pero porque el organismo por sí solo puede afrontar esta fase. hay igualmente Pero previsto hemos la utilización de algunos fármacos muy previsto simples crear para algunos acelerar la sanación. remedios simples La árnica, para acelerar el proceso de sanación. Un todos ejemplo, piensan que es un el remedio, árnica hoy día en Italia es conocida por efectivamente todos. árnica Todos piensan que tiene es un simple efecto antiinflamatorio, superior. un ¿Qué antidolorífico, hace? pero ella Esta tiene planta más de 15, 16 componentes en su interior. llega a un Pero nivel ¿qué hace esta de planta? tejido conectivo Esta planta, más allá de lo que se sabe, esta fundamental planta llega a niveles muy profundos del sistema conectivo, llega a niveles muy profundos del sistema inmunitario, en interacción del inmunológico. sistema También trabaja a nivel alcalino del simpático sistema y inmunitario. parasimpático trabaja para dar un equilibrio al sistema TH1 y TH2. Y la fase Es postinflamatoria. decir, trabaja en la fase preinflamatoria y Solamente la en fase estos niveles postinflamatoria. Porque esta planta busca crear un total está el equilibrio. trabajo un poco Solamente es la árnica 9 múltiples elementos o 5. Hemos creado un poderosísimos producto que compuesta que prevé el cómo todo. actúan esos No fármacos. quiero extenderme más, solo quiero, Viene la membrana. vamos a seguir adelante. Es ¿Cómo trabajan estos remedios? un conflicto, Hablemos de la membrana. ¿Qué es la membrana? La una membrana frontera entre puede ser considerado como una frontera entre lo externo y lo esta interno. membrana es Sabemos que la diverso a la composición intramembrana. extramembrana es diverso a los componentes, la Se intramembrana. escucha, La membrana de una persona, habla, ¿qué es? Así como una persona habla, oye y piensa, así mismo hace la membrana. lo que hay en Y el lo mismo que macrocosmos, sucede en el es en el macrocosmos, microcosmos. también sucede en el microcosmos. También una de las Una célula yo,
también tiene los mismos comportamientos que yo. ¿Y cómo puede oír? ¿Cómo puede sentir? Al momento que llega, se percibe una perturbación electroestructural. La membrana decide cambiar de información. Deja entrar algunos iones y deja salir otros. Por lo tanto, una estructura plástica, una estructura que responde, que piensa y responde según cada estímulo. Ahora pasemos a otro argumento, como decía antes, de 6 siglos atrás. En el extremo oriente se hablaba solo de energía. El organismo es una energía, tiene energía, produce energía, la energía yang y la energía yin. Se decía que la parte alta es yang, es más yang, tiene más energía, y la parte yin tiene menos energía. La energía nunca puede ser considerada algo negativo. La energía nunca puede ser negativa. El ago de la acupuntura La aguja de acupuntura puede ser simple con hecho de simple metal, compuesto por 2 metales o 3 metales. Cuando es compuesto de 3 metales, puede resultar ser más poderoso. Funcionaría como una batería, la parte alta positiva y la parte baja negativa. ¿Y qué hace? Trabaja a nivel de la membrana. Trabaja en toda la membrana y en las células y genera un campo electrodébil porque el organismo lo necesita. No necesita una potencia alta, necesita estímulos débiles. ¿Qué hace? Produce una variación a nivel estructural de la membrana y esta información hace posible un intercambio de iones. ¿Y qué son los iones? Son partículas negativas y positivas de las que hemos hablado en precedencia. ¿Y qué hacen? Esto hace que genera la homeostasis electromagnético y químico. Y cuando estas señales no llegan, la molécula hace realmente poco. Sí, hace poco. Consideren una cosa. Tenemos una ciudad con una autopista. Imaginemos que estamos en una ciudad con autopistas llenas de automóviles. Entonces estas corrientes que pasan pueden prácticamente liberar las autopistas y descongestionar la autopista. Fuera de esta membrana tenemos el tejido conectivo que ha estado desarrollado con colágeno. Hemos hablado de los microtúbulos, glicoproteínas, todos son cargas. Todos estos elementos son cargas positivas y negativas, bioeléctricas en síntesis. Hasta hace unos años se pensaba que esta estructura, el colágeno, el citoesqueleto, trabajaban solo para mantener la estructura de la célula. Hoy en día sabemos que el comportamiento de los microtúbulos, en relación con el agua, puede acelerar o acelera las cargas bioeléctricas. Se habló del agua. Ya hemos hablado del agua, como ya lo han dicho, y para mí esto es muy fácil. Más del 70% del peso corporal pertenece a las moléculas, producto de moléculas de agua. Las moléculas que son de agua. Un agua muy particular, un agua que puede transmitir amor o también puede transmitir sensación de aburrimiento. Ahora todos conocen Ya Masaru ustedes Emoto. conocen Masaru Emoto, Según un él, científico japonés. la interioridad de la Ha persona demostrado que dependiendo del humor de la persona, el agua cambia de forma, cambia de estructura. Y aquí no me voy a extender mucho. vamos viendo ahora Vamos a pasar a hablar sobre los microtúbulos. Los microtúbulos dirección. son muy importantes porque nos dan Dirección la dirección según la carga eléctrica, bioeléctrica.
Dentro de estos microtúbulos existen otras pequeñas estructuras que dirigen la orquesta, Desde ahí se emanan que fotones. prácticamente emanan fotones, es decir, emanan luz. ¿A qué sirven estas ondas, estas oscilaciones? ¿Qué nos sirve? En estas fotos podemos observar la luz dentro del citoesqueleto. Estos son estudios recientes. Aquí vemos el colágeno, que como hemos dicho anteriormente, tiene una estructura cristalizada, piezoeléctrica. Esta estructura recibe señales de onda y las puede transducir, la transmite, entre otras cosas. La estructura oscila y puede transducir y muchas cosas más. Volvemos otra vez Volvemos otra vez al extremo oriente Bong con el King, doctor Bong Han el King, descubridor del que primer descubre otra red que no es la red vascular o capilar que hemos conocido hasta hoy. Él descubrió una red mucho más profunda con de mucho varios organelos. mayor de muchos y varios órganos con distintas estructuras. ¿Qué hace ese sistema? ¿Y qué hace este sistema? Una de las Una de las particularidades que tiene, transmite la luz, transmite fotones. ¿Y para qué nos sirven estos fotones? Este sistema es capaz de capturar información. agarrar Nosotros no somos esa solamente información moléculas y gruesas estructuras. Cuando nos llega una pequeña variación, el cuerpo lo recibe y lo registra. Basta que llegue, por ejemplo, un mínimo estímulo emocional y el cuerpo escalofrío de genera fiebre, variaciones todo cambia. entre polos negativos y positivos. Se midió Y de esto que la emanación han de hecho luz, estudios de cómo se emana la luz, estoy llegando producto al de final. estas percepciones. Estoy llegando casi al final. Le agradezco mucho y tengo el deber de hablar de otra persona. De la última persona, el doctor Milani. Se trata del doctor Milani. Estudió Él estudió otras cosas como el punto de Wei, en la acupuntura los puntos de Wei y cómo los remedios de homeopatía juntos con la acupuntura y medía los efectos que se podían obtener. medir lo que los símbolos remedios de homeopatía, qué podían realizar, qué podían obtener en los singulos puntos de la acupuntura. Les cuento que cuando yo era pequeño, tenía 6 o 5 años, tuve un problema de epíptasis. Me dirigía hacia mi primo, que prácticamente fue un campesino. Tenía las cabras que me gustaban mucho y otros animales. Entonces venía hacia él porque tenía esta epíptasis y prácticamente me sangraba todo. Ustedes saben lo que él me La hacía. sangre de la Él cabeza. me colocaba los dedos en la parte de atrás de mi cráneo y de esta manera eliminó esta epíptasis. Desde esos días Nunca entendí cómo lo hacía, pero por meses y meses no no entendí tenía cómo lo más hacía, este pero problema. meses y meses no Cuando tenía yo más trabajo este con problema. remedios homeopáticos, aumento la calidad del agua. Desde, desde este momento, cuando yo trabajo con el remedio homeopático, Porque el remedio homeopático informa remedio homeopático nuestra agua. informa nuestra agua. Trabajo con otra técnica que se llama hidrotomía percutánea, Que es decir, con los remedios homeopáticos se aumenta el agua y se informa esta agua se inyecta en los puntos de esta información acupuntura y se aumenta la velocidad de curación. a nivel He de terminado, muchísimas gracias. médicos para facilitar largos procesos de sanación. Muchas gracias.